¿Cortezas? ¿Torreznos? ¿Qué son? ¿Cómo podemos utilizarlos? Bienvenidos a Cuídate y Mejora. Hoy vamos a ver qué son las cortezas y los torreznos y cómo podemos hacer con ellos harina de 0 carbohidratos y convertirlos en pan bajo en carbohidratos, apto para una dieta keto o cetogénica. Voy a hablaros de los que ya vienen envasados. Así que lo primero es muy importante escoger tanto de cortezas como de torreznos aquellos que no traigan ingredientes añadidos. Las cortezas son la piel de cerdo frita, a ser posible en su propia grasa, y son muy crujientes. Estas, que son de Mercadona, solo llevan la corteza, la grasa de cerdo, sal y antioxidante, pero hay marcas que incluyen otros aceites y grasas e incluso azúcares. En la información nutricional vemos que por cada 100 gramos tiene 29 gramos de grasa, 0 gramos de carbohidratos y 74 gramos de proteínas. Este paquete pesa 75 gramos. Luego abriré el paquete para que lo podáis distinguir bien. Luego tenemos los torreznos. Aquí los tengo naturales y con sabor barbacoa. Los torreznos son la piel del cerdo más la capa de grasa adherida a la piel y todo ello frito. Y se hacen con el tocino o con otras partes del cerdo. Por ejemplo, estas que tengo aquí están hechas con la careta de cerdo. De ingredientes solamente llevan la careta de cerdo, grasa de cerdo y sal. Por cada 100 gramos tienen 37,7 gramos de grasa, menos de 0,5 gramos de carbohidratos y 60 gramos de proteínas. Y el paquete pesa 120 gramos. Así que, como veis, los macronutrientes cambian bastante de uno a otro. Por último, los de sabor barbacoa pesan 100 gramos. Están hechos de corteza de tocino, grasa de cerdo, aroma y ya llevan otros ingredientes como hidrolizado de proteína vegetal, soja, lactosa y otros. Y si miramos los macros, vemos que tienen más grasa, 43,4, más carbohidratos, 2 gramos y menos proteínas, 50 gramos. Antes de continuar, me encantaría que me dijerais desde dónde me veis y cómo se llaman tanto las cortezas como los torreznos en vuestros países y en vuestras regiones, porque tengo entendido que hay muchos nombres diferentes. Ahora voy a abrir el paquete de cortezas y, como veis, son muy ligeras y extra crujientes. Los torreznos son más compactos y son un poco más secos. Lo primero que voy a hacer es convertirlos en harina. Para ello, los ponemos en un procesador de alimentos y los trituramos muy bien. Y vamos a obtener una harina que podemos utilizar en nuestras preparaciones. La guardo en un frasco de cristal para conservarla. Hacemos lo mismo con los torreznos. Los trituramos y, como son más duros, tardaremos un poquito más. Como veis, tiene una textura diferente, un poco más parecido a una arena. Y los voy a guardar también en un frasco de cristal. Y ahora voy a hacer la misma receta con cada harina y así podemos compararla. Voy a utilizar 2 o 3 cucharadas de cada harina, un huevo, una cucharita bien colmada de queso crema, media cucharita de polvo de hornear o levadura de repostería y no le voy a poner sal porque tanto las cortezas como los torreznos la llevan.
Y esto es optativo, pero ya sabéis que a mí me gusta ponerle un poco de cáscara de psyllium en polvo y un poco de vinagre de sidra de manzana a los panes porque mejoran mucho la textura y la consistencia de nuestro pan. Empiezo poniendo el queso crema a temperatura ambiente. Estoy utilizando un queso light porque esta harina ya tiene bastante grasa, pero si queréis podéis utilizar el normal. Añado el huevo y lo revuelvo bien para mezclarlo. Después añado 3 cucharadas de la harina de cortezas, media cucharita de levadura de repostería o polvos de hornear, media cucharita de psyllium en polvo y lo vamos a remover para integrarlo muy bien. Por último añado como una cucharita de vinagre de sidra de manzana y lo revuelvo muy bien. A continuación ya vamos a cocinarlo. Para cocerlos podemos utilizar el microondas, la sartén, la sandwichera, la freidora de aire o el horno. Os dejo ahora los tiempos de cocción. Pueden variar según la potencia de vuestro electrodoméstico. En el microondas son 2 minutos a máxima potencia. En la sandwichera 5 o 6 minutos hasta que esté dorado y firme. En la sartén 3 o 4 minutos por cada lado hasta que esté dorado y cocido. En freidora de aire precalentada a 180 grados, 5 minutos por cada lado a 185 grados centígrados. Y en el horno precalentado a 180 grados, unos 10 minutos hasta que esté cocido y dorado. Yo lo voy a poner en el microondas 2 minutos y mientras empiezo a preparar la segunda masa. Enseguida el pan de cortezas ya está listo y lo voy a dejar enfriando en una rejilla. Mientras tanto, termino de preparar el pan con harina de torreznos siguiendo los mismos pasos. Y ya lo tenemos aquí tras 2 minutos en el microondas. Vamos a dejarlo enfriar también sobre una rejilla. A simple vista tienen un aspecto similar. El de torreznos es un poquito más oscuro, ya veis que la harina de torreznos nos ha quedado más oscura. Y el de torreznos nos ha salido un poquito como más grueso y esponjoso. Ahora voy a abrirlos por la mitad en 2 rebanadas. Mirad qué textura más buena le ha quedado al pan de harina de cortezas. Y este es el de torreznos, que también tiene una miga con un aspecto muy bueno. Voy a tostar una rebanada de cada pan para probarlos y poder compararlos. Los dos tienen muy buen aspecto y están muy apetitosos. Voy a partir primero un trocito de cada uno de la rebanada en crudo. Y como veis, pues tiene un aspecto de pan con su miga. Y lo mismo el de torreznos. Es un poco más oscuro, pero también está muy esponjoso. Y en cuanto al sabor, este es más suave y este tiene el sabor un poco más fuerte, pero de textura están pues muy parecidos. Y luego tostado, fijaos, este queda perfecto. Vamos a ver si le cambia el sabor. Está muy rico tostado este. Este es más suave, más esponjoso. Este queda más seco. De sabor son muy parecidos, pero yo creo que me quedaría con este. Luego os recuerdo que con este podéis, este es fenomenal para hacer rebozados. Os dejo abajo en la descripción
cómo se hace el rebozado. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre espero vuestros comentarios y que me contéis si vosotros utilizáis este tipo de harinas. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal. Y no lo olvides, cuídate y mejora.